Buenos hermanos, Dios me los bendiga grandemente, Dios me lo continúe bendiciendo. Como pudieron escuchar del hermano Ángel o del anciano Ángel, me delegaron la escuela bíblica. ¿Qué tema voy a dar de la escuela bíblica? El tema es la concurrencia. Pero, ¿qué significa la concurrencia? ¿Cómo se escribió la Biblia en el plano terrenal y en el plano divino? ¿Ok? Una pequeña introducción o una pequeña historia antes de dar el mensaje. Cuando yo estaba desarrollando la escuela bíblica con Ángel en mi apartamento, estábamos leyendo el párrafo todo y discerniendo. Y Ángel sintió una inquietud del Espíritu Santo que me dijo que yo preparara la escuela bíblica solo, porque ya estábamos acostumbrados a que él nos ayudara, el anciano Ángel. Pero yo voy a ser sincero, yo en ese momento me coloqué nervioso porque iba a ser mi primera vez, no dando la escuela bíblica, sino preparándola solo. Y yo me coloqué nervioso y yo le dije, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿por qué me colocas nervioso? Porque sientes esa inquietud en mi carne si son ustedes los que van a hablar por mí, no voy a ser yo. Y bueno, esa es la pequeña introducción, no introducción, es la pequeña historia que le quise dar. Ajá, ahora sí vamos a la introducción de la escuela bíblica como tal. Bueno, pregunta de inicio. Si tú le escribes a una carta a alguien usando una pluma, ¿quién escribió la carta? ¿Tú o la pluma? Obviamente tú. La pluma fue el instrumento. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando el instrumento de Dios no es un objeto inanimado, sino un ser humano con sentimientos, culturas, dudas y vocabulario propio? Hoy veremos las tres posturas históricas sobre cómo unieron la mente de Dios y la mano del hombre para darnos el canon bíblico y cuál es la postura bíblica y ortodoxa. Hay tres posturas, que es la mecánica, la postura dinámica o de iluminación y la postura orgánica. Nosotros creemos solamente en la postura orgánica. Me voy a enfocar más sobre la postura orgánica, pero le voy a dar un breve resumen sobre las dos para que entendamos cómo es todo. Ok. Punto 1, la postura mecánica, el extremo del dictado. ¿Por qué se le dice así? Ya lo vamos a ver. Consiste en creer que Dios usó a los autores bíblicos como simples secretarios o máquinas de escribir vivas. Dios hablaba al oído y ellos copiaban palabra por palabra, sin procesar nada en sus mentes. Busca defender a toda costa la santidad y la perfección del texto. Esta postura busca defender todo lo que le acabo de decir. Ser argumenta que para evitar que el hombre metiera sus errores, Dios tuvo que apagar o anular la personalidad y la mente del escritor. Es decir, que el escritor, vamos a suponer Moisés, con Génesis. Dios tuvo que apagar la mente de Moisés y Moisés solo escribió como un simple robot. Y no es así. Eso no es lo que creemos, porque ya más adelante se lo voy a explicar cómo está. El problema a la luz de la realidad. Si Dios dictó todo mecánicamente, ¿por qué el estilo literario de Lucas, médico culto, es tan sofisticado y el de Amós, pastor del campo, es tan rústico? Dios habría tenido que fingir diferentes estilos, lo cual no encaja con la honestidad de la escritura. Punto 2. El extremo de la mera idea. Postura dinámica o de iluminación. Estas posturas afirman que Dios solo inspiró los conceptos generales o las grandes ideas en la mente del autor, el amor, la justicia y la salvación, pero dejó que el hombre las redactara como mejor le pareciera. El argumento intenta rescatar la humanidad del texto y explicar por qué la Biblia refleja
la cultura de su época. El peligro teológico: si Dios solo dio la idea general y el hombre eligió las palabras de forma totalmente independiente, el texto deja ser palabra de Dios para convertirse en la interpretación humana de una idea de Dios. Abre la puerta a decir que la Biblia contiene errores históricos o científicos porque el autor estaba limitado por su época, debilitando la autoridad de la escritura. Esto quiere decir, como lo expliqué ahorita, de la postura dinámica, que Dios solo le dio la idea al hombre. El hombre solo escribió como se le placiera. Cuando eso quita, es un peligro teológico porque eso quita la divinidad de la Biblia y la divinidad de Dios. Ahí solo veíamos las palabras de un hombre como tal. Solo Dios dio la idea y las palabras eran de un hombre solamente. Ok, el punto 3, la verdad bíblica, la concurrencia, postura orgánica. Este es en la que creemos. Esta es la postura ortodoxa, histórica y hermenéutica. Sostiene que hay una concurrencia. La humanidad del escritor coincide perfectamente con la divinidad del autor. Dios es la causa primera, la fuente, y el hombre es la causa segunda viva, el instrumento activo. Dios no anuló al escritor, usó su historia, su estilo y su vocabulario para expresar exactamente su verdad inherente. Los fundamentos bíblicos. Tengo dos. Segunda Timoteo 3:16, que muchos conocen, que lo dijo, me avisa, segunda Timoteo 3:16. Sí, ok. Me dicen amén cuando lo tenga. Amén. Ok. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es con lo que me voy a quedar. Toda la escritura es inspirada por Dios. La explicación, la palabra utilizada aquí es teoneusto, que es la palabra de griego de la inspiración, soplada por Dios. No dice que los autores fueron soplados, sino que la escritura, el texto final, es el producto del aliento de Dios. Esto garantiza que la fuente final, hasta en los detalles del texto, es divina. Segunda de Pedro 1:21, que es la cooperación orgánica. ¿Amén? Ok. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí más adelante vamos a ver cómo el Espíritu Santo es el inspirador, el aplicador y el ángel, si me puede ayudar, por favor, vivificador. Explicación. La palabra inspirado aquí en el griego es peromenoi, que significa llevados o impulsados, como un barco de vela que es movido por el viento. Los marineros en el barco no están dormidos ni son robots. Tienen funciones, manejan el timón, cazan sus brazos, pero el viento es el que determina la dirección y el destino final. El Espíritu Santo impulsó a los escritores respetando su humanidad, pero garantizando el rumbo exacto del mensaje. La conclusión y la aplicación práctica. La Biblia es como Jesucristo. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No es una mezcla rara de 50-50, humanidad real, pero no tenía pecado. De la misma manera, la Biblia es un libro verdaderamente humano, con estilos, idiomas e historias de hombres, y verdaderamente divino, sin error, santa y con autoridad eterna. El Espíritu Santo, aquí lo que le expliqué, que le iba a explicar, el Espíritu Santo como inspirador, supervisor y acompañante. El Espíritu Santo como inspirador divino. Este es el rol que garantiza el origen. El Espíritu Santo es la causa eficiente, el iniciador del impulso.
no se limita a aprobar un escrito humano ya hecho, sino que es quien pone el querer como el hacer. Él concibe el mensaje eterno en el plano divino y lo introduce en la corriente del tiempo y de la historia a través del autor. Como inspirador, él asegura que el contenido provenga del corazón de Dios, posea una autoridad absoluta y vinculante para la iglesia. El Espíritu Santo como supervisor del contenido. Este rol es fundamental para garantizar la inerrancia y la infalibilidad. Eso es un pequeño spoiler de la inerrancia y la infalibilidad de la próxima clase que voy a dar. Sin caer. Spoiler es algo que no que va a pasar, pero no ha sucedido todavía. Yo sé lo que es spoiler. Ok. Sin caer en el este rol es fundamental para garantizar la inerrancia y la infalibilidad sin caer en el dictado mecánico. La palabra supervisión aquí es hermosa porque implica que el Espíritu Santo actúa como un guardián invisible del proceso. Él permite que el autor piense, recuerde, investigue y redacte con sus propias palabras, pero ejerce una tutela divina tan perfecta sobre la mente y la pluma del escritor que impide de manera absoluta que la falibilidad humana tuerza, altere o contamine la verdad teológica. El autor humano escribe libremente, pero el supervisor divino garantiza que el resultado final sea exactamente el texto que Dios decretó, o sea, en este caso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como acompañante, el autor, el dinamizador de la humanidad. Este es hermoso porque cuando lo estaba leyendo me quebranté un poquito. Este es el corazón de la postura orgánica. El Espíritu Santo no anula al autor que camina con él. Él santifica y potencia sus facultades humanas. En lugar de suspender la personalidad del escritor, el Espíritu asume y la usa. El Espíritu Santo como acompañante respira a través del dolor de Jeremías en Lamentaciones, de la lógica rabínica de Pablo en Romanos y del asombro del pescador Juan en sus cartas. Dios no quería autómatas, quería que la humanidad real de sus siervos participara activamente en la redacción, testificando de una relación viva con el Creador. Al entrelazar estos tres roles, evitas los dos grandes peligros teológicos, la supervisión y la inspiración salva del texto de ser un mero producto humano falible. Postura dinámica, mientras la postura dinámica es la que vimos la primera, la que le expliqué primero. Mientras que el acompañante lo salva de ser un frío documento dictado a robots, postura mecánica, que es la segunda. Para ver cómo funciona la postura orgánica, la concurrencia y los tres roles del Espíritu Santo en un caso real, no hay mejor ejemplo que el Evangelio según San Lucas. Lucas no fue uno de los 12 apóstoles originales. Era un médico e historiador gentil, nacido fuera del pueblo judío. Analicemos cómo se desglosa todo lo que hemos estudiado en su prólogo. Lucas 1, del 1 al 4, lo puedes buscar, donde él mismo explica cómo compuso su libro. Me dicen amén cuando lo tengan listo. Lucas 1, del 1 al 4. Ajá. El que no lo tenía era yo. Ok. Alguien, si me lo puede leer, el hermano me lee, porfa. Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de mover en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos ha enseñado lo que desde el principio los vieron, con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escríbelas por orden o exactitud. Teófilo, amén.
para Ajá. que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Amén. La evidencia de la postura orgánica y la concurrencia. Si la inspiración hubiera sido mecánica, Lucas habría entrado en trance y Dios le habría dictado nombres, fechas y parábolas. Si hubiera sido dinámica, Dios solo le habría dado la idea, haz un libro sobre Jesús, y Lucas habría escrito mitos o aproximaciones falibles. En lugar de eso, vemos concurrencia pura. Es verdaderamente humano. Lucas confiesa que usó su intelecto, entrevistó a testigos oculares, probablemente a la misma Virgen María, pero en los primeros capítulos leyó otros documentos y organizó cronológicamente los datos con la rigurosidad de un historiador de su época. El lenguaje que usa es el griego koiné, más elegante y médico de todo el Nuevo Testamento, y es verdaderamente divino. Mientras Lucas gastaba tinta, ordenaba pergaminos y redactaba desde su escritorio, el Espíritu Santo soplaba soberanamente su mente. Su esfuerzo humano coincidió con el decreto eterno de Dios. Los tres roles del Espíritu Santo en la práctica. Desglosemos cómo operó la tercera persona de la Trinidad dentro del médico Lucas mientras escribía su evangelio. El Espíritu Santo como inspirador divino, la fuente. ¿Cómo operó en Lucas? El deseo profundo de Lucas de escribirle a Teófilo no nació de una simple ocurrencia humana o de ambición literaria. El Espíritu Santo encendió el motor en su corazón. El Espíritu Santo le reveló e inspiró a Lucas detalles que él no presenció, como los diálogos privados de María con el ángel Gabriel o los pensamientos íntimos de Jesús. Garantizó que ese relato histórico tuviera la categoría de palabra de Dios y fuera vinculante para la Iglesia Universal como los siglos de los siglos. El Espíritu Santo como supervisor del contenido, el preservador, como operó en Lucas. Al consultar fuentes y entrevistar personas, Lucas se topó con mucha información, historias repetidas, rumores, datos imprecisos de la época. Aquí es donde el Espíritu Santo fungió como filtro y escudo protector. El supervisor divino dio la selección de Lucas, guardando su pluma de cometer errores cronológicos, teológicos o históricos. A esta supervisión, cuando Lucas registra que Jesús nació bajo el censo de Cirenio, gobernador de Siria, el dato es históricamente inerrante y las doctrinas sobre la salvación que Lucas plasmó son perfectamente puras. Y el Espíritu Santo como acompañante del autor, el dinamizador de la humanidad, como operó en Lucas. El Espíritu Santo no borró el hecho que Lucas fuera médico, caminó a su lado y usó su profesión para enriquecer el texto. El resultado, en la concurrencia de la escritura, vemos la personalidad de Lucas brillar, por ejemplo, en Lucas 4:38. ¿Lo pueden buscar? Lucas 4:38. ¿Listo? Amén. Ok. Ajá. Sí. Ok. En Lucas 4:38, al hablar de las suegras de Pedro, Lucas nota un detalle médico que tenía una gran fiebre, clasificando médicas de la época, mientras que Mateo y Marcos solo dicen que tenía fiebre. Asimismo, el Evangelio de Lucas es el que más resalta la compasión de Jesús por los marginados, los enfermos y las mujeres, reflejando el corazón empático y pastoral de un médico acompañado por el Consolador. Lo dice así Lucas porque era un médico y él tenía la compasión de un médico, mientras que Mateo y Marcos solo dijeron que tenía fiebre. Lucas no, tenía una gran fiebre, que ahí se ve la compasión de Lucas por ser médico. Y conclusión del ejemplo, que ya estamos terminando, que quedaron un poquito picados, no sé.
Al final, cuando abres el Evangelio de Lucas, no estás leyendo un texto dictado a un robot, ni una bitácora humana con errores del siglo I. Estás leyendo la investigación histórica, médica y apasionada de un hombre llamado Lucas, la cual es de manera simultánea y sin contradicción, la mismísima eterna voz del Dios Todopoderoso. Buenos hermanos, sé que quedaron un poquito picados, sé que querían más, lo resumí todo lo que pude, investigué para no decir cosas que no sean bíblicas, y bueno, temor de Dios. Ya va. Ok, y yo pensaba que era largo. Tiene como 8 hojas el texto.